Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Parashá en Familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Un shalom para sus vidas. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí en nuestro maravilloso programa de Parashá en Familia. Para la familia. Un Amén. tema apasionante, Camilito. Bendiciones, shalom para todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros en este Parashá extraordinario de esta semana, donde vamos a hablar de temas súper extraordinarios. Así que te preparamos desde ya que tengas una libreta y tu Biblia, por supuesto, para el Parashá del día de hoy. Suscríbete a este canal. Recuerda que puedes regresar y ver todos los otros Parashás en nuestro canal de Israel Casa Integral. Allí encontrarás todos los recursos que hemos grabado de Estudio Bíblico Maná y de Israel Casa Integral que están a tu disposición para que puedas estudiar la palabra de Hashem. Baruch Un Hashem. Parashá extraordinario. Entramos en este Parashá de el día de hoy, papel y lápiz y un espíritu Enseñable. En el Estudio Bíblico Devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Bien, pues un Parashá muy importante. Saben, yo he estado meditando una pregunta muy difícil. ¿Cuál, a gusto de cada quien, una respuesta muy personal, podría ser tu elección al mejor Parashá del año? Una respuesta difícil porque pues obviamente primero hay que estudiarlos todos muy bien porque todos son apasionantes. Pero la verdad que en lo personal este Parashá, Corá, Tú dices siempre Corá, eso. este Parashá, sí, tal vez sí, pero en realidad este Parashá tiene un entorno, una historia, un contenido y por demás una enseñanza extraordinaria. Corá. Avanzamos en el libro de Números para esta enseñanza, en el libro de Bat Midbar, en el capítulo 16, verso 1 al capítulo 18, verso 32. Realmente, como vemos, básicamente los capítulos son muy cortos, pero el contenido es muy extenso. Habla entonces de lo que significa el tema de la rebelión de Corá, Datán, Abirán y particularmente On, que lo estábamos mencionando aquí nosotros. ¿Qué pasó con On? ¿Dónde quedó este hombre? El intento de Moshe, por supuesto, en dialogar con quienes se habían presentado en esta revuelta. Leyendo el texto yo le decía a la pastora Pili, aquí es un tema de Torá contra Torá. Porque tanto Corá como Datán, como Abirán y el mismo On, siendo aún de tribus diferentes, conocían la Torá y se enfrentan a Moshe hablándole de la Torá. ¿No somos acaso todos santos? ¿Acaso Hashem no está con nosotros? Ya vamos a esos puntos tan interesantes. Vemos entonces que otro de los puntos interesantes aquí es, aunque en la traducción dice que se produjo un enojo de parte de Moshe, realmente la palabra más que enojo, la palabra allí es un dolor. Él sintió un profundo dolor de ver cómo Moshe siente un profundo dolor de ver cómo estos hombres, aún siendo escogidos por el Eterno, que han visto la magnificencia de la misericordia de Adonai, se presentan ante una situación de manera tan opuesta como esta. Viene entonces la apertura de la tierra,
que se traga virtualmente, literalmente la palabra, se traga vivos a Corá, a Datán y a Abirán junto con sus familias y junto con todas sus pertenencias. Sobre este punto creo que nos debemos de tener un punto muy interesante. Viene entonces la muerte de los 250, la acusación del pueblo de Moshe, posteriormente el pueblo nuevamente. Ven la mano de Dios obrando y todavía este pueblo duro de cerviz ahora acusa a Moshe de haber matado a todo este pueblo. Es impresionante. Viene el enojo del Eterno contra el pueblo, comienza una plaga, Moshe envía a Aarón para que se pare el incienso entre los vivos y los muertos, para que se detenga precisamente esta plaga. La prueba muy interesante de la vara que floreció, que la pastora Pili sobre ese tema ha preparado una enseñanza maravillosa también. Y por supuesto al cierre vemos entonces cómo Adonai reafirma a la tribu de Leví para que sean ellos oficial, legal, legítimamente, quienes van a servir de manera perpetua, permanente en el Mishkan, en el santuario, en su cuidado, en las asignaciones, en todo lo que el Padre Eterno ya les había establecido. Ese es nuestro temario, así es que les parece bien, Pastora Pili. Creo que si tú quieres hacerlo, damos comienzo a la lectura de este parachá texto por texto, porque este parachá es para mirarlo con lupa. Tremenda palabra, ¿verdad? El parachá comienza en el libro de Números capítulo 16. Este es el quinto juicio que el pueblo de Israel recibe de parte de Adonai. Ya llevamos 5 juicios explicándonos en parachá tras parachá. Es muy interesante. Espero que tú hayas tomado nota de los 5 juicios. Perdón, este es el 6º juicio. Dije mal. Coré es hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví. Y hay una I ahí, porque Datán y Abiram no son hijos, no son descendencia de Leví, sino de Rubén. Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Sí. Bueno, Pastor, permítame hacer la primera reflexión a ese punto en un segundo, porque acabas de decir algo que es muy importante y tiene que ver con la clasificación que ya hicimos en un parachá anterior en cuanto a la formación del Mishkan. Recuerden esto. En la zona sur del Mishkan estaba la tribu de Rubén, sí, la tribu de Shimeón y la tribu de Gad. Y en la parte un poco más interna, en el mismo costado sur, estaba precisamente Coat, que era uno de los hijos de los levitas, ¿recuerdan? Sí. De Leví. Gerson estaba al oeste y Merari al norte. Pero esa cercanía de Corá, hijo de Coat, con Rubén, el primogénito. Es decir, eso es como si pudiéramos decir en un barrio una manzana con otra manzana y una manzana está frente a la otra, produjo cercanía. Esa cercanía ocasionó que precisamente Cora tuviese el contacto con ¿quién? Con Abirán y con Datán, ¿sí? Y con On. Aunque On es de la tribu de Rubén también, o sea, hay 2 tribus involucradas aquí, Rubén y la tribu de Leví. Sí. Fíjate que es interesante, Camilito. Este primer versículo bíblico nos narra el nacimiento de una secta. Vamos a hablar de la secta, correcto, ¿verdad? Entonces, a ver, desglosemos el parachá, Camilo. Muy interesante. Sí, claro, verdaderamente ahí pues vemos entonces el libro de Números capítulo 16, dice la palabra del Eterno. Se apartó Corac, hijo de Isar, hijo de Kelat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, se pararon ante Moshe con 250 hombres de los hijos de Israel. Eran estos jefes de congregación convocados a reuniones, hombres de renombre. Se congregaron contra Moshe y contra Aarón y les dijeron: es excesivo de su parte, pues toda la congregación, todos ellos son santos y en su seno está Hashem, por lo cual, ¿por qué se elevan sobre la comunidad de Hashem? Escuchó Moshe y cayó sobre su rostro. Muy importante aquí porque literalmente lo hemos dicho en otros parashás. No sabemos verdaderamente si esta historia literalmente se llevó de a cabo en el sentido de después de que Moshe le dice al pueblo de que no entrarían a la tierra prometida, sino que esa generación iba a morir. Por supuesto, al no saber esa información, nosotros
llegamos a la conclusión de que sí, la historia lleva a cabo como la Torá la coloca, pero muchos rabinos también colocan en la mesa que a lo mejor esta historia no sucedió de esta manera. ¿Por qué uno puede pensar en esto? Porque uno diría, ¿cómo es que este pueblo no aprende la lección? en sí la lección? Si estamos viendo a Miriam, estamos viendo a los espías, estamos viendo lo de que pasó en el monte Sinaí, estamos viendo ahora la parashá de Coraj. Uno diría, esta gente verdaderamente como que entendería la lección. Entonces algunos rabinos dicen, oye, a lo mejor esta historia no sucedió de esta manera, puede ser que esta historia sucedió antes, pero también hay una idea muy importante aquí, que es que Coraj también era primogénito. Claro, entonces, al escuchar, eso es un detalle importante, que al escuchar de que ahora él no entraría en la tierra prometida, pues comienza a causar una división bien grande. Punto número 2, también en esta parte con lo que estabas diciendo de las manzanas y de las casas, porque también Datán y Abiram son parte de todo este revolú, y es importante en lo que estudiaba en esta semana, el saber dónde nos estamos moviendo. Correcto, sí. El saber quiénes son los vecinos. ¿Por qué son los vecinos tan cerca? Porque aquí estamos viendo que Coraj infectó a Datán y Abiram. Y una de las historias es de que la esposa de Coraj en sí le jugó una mala jugada a Coraj, que fue que literalmente lo manipuló en el sentido de llevarlo a esto. Claro, Coraj tenía su responsabilidad, pero la esposa le decía, oye, mira, tú eres levita y a ti te ponen a servir, bla, 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 bla. Y empieza a infectar a Datán y a Abiram. Entonces, por eso también en la palabra del Eterno nos dan, en las partes rabínicas hablan de tener mucho cuidado el lugar donde nos movemos. Tanto que sé que hay una cita bíblica, no la tengo en este momento, pero sé que sí habla de que no es legal, o sea, que no es de la Torah vivir cerca a la otra persona. No está bien eso. ¿Por qué? Porque causan divisiones como estas. Cada uno debe tener su propio espacio, cada uno debe tener su propio lugar y respetarse en sí, porque aquí se lleva lo que pasó con Coraj y el espíritu de familiaridad, que es tan tremendo. Y antes de que se me vaya, ¿qué es el espíritu de familiaridad? Exacto, explica qué es el espíritu de familiaridad. Se nos ha preguntado. Y nos lo van a preguntar, explícalo. Entonces, el espíritu de familiaridad venía siendo familias que se unen y que permiten leshon hara. El permitir hablar mal de alguien o hablar mal en toda una reunión, con el sentido, esto no sale de este lugar, esto es entre nosotros, esto es parte de nosotros, y se comienza un espíritu de familiaridad que lleva a cabo, por supuesto, divisiones, que lleva a cabo resultados malos, no solo para las personas de las cuales se les ha hablado mal acerca de, sino también las personas que fueron parte de esto. Estamos entre nosotros, estamos entre amigos, podemos hablar mal de alguien porque esto es entre nosotros, y no hay nada peor que esto, porque lo estamos viendo literalmente en este parashá. Coraj rompe una ley grande, que es el respeto por las autoridades que Adonai había colocado. Y en ese espíritu de familiaridad es interesante que cuando se empieza a hablar el uno con el otro, empieza a crecer tanta confianza y un vínculo de amistad, un vínculo de amistad y de confianza mutua, aparente, entre otras cosas. Claro. Y en ese sentido también se pierde la afinidad de jerarquía. Es un caso muy típico a nivel de pastor. Cuando los pastores se hacen muy amigos en estrechez con sus ovejas, es increíble y suena de pronto un poco feo decirlo. Sí, suena fuerte. Pero ¿qué pasa? Que ya la ovejita no tiene la dignidad del respeto por el pastor. Digamos, a ti la gente no debería llamarte Roberto. No. Deberían llamarte Pastor Roberto, Pastora Pili, ¿sí? Porque es el respeto de autoridad. No sabemos cómo Coraj se refirió a Moshe y Aarón en ese día. La Torah no lo escribe de esta manera, pero lo que Coraj hizo ese día fue un irrespeto, hizo usurpación del legado, funciones. Porque Moisés no escogió a Aarón. Aquí lo que estamos hablando, por supuesto. Coraj está hablando mal acerca de Moshe, el hombre de Adonai, y está diciendo, tú escoges a Aarón, entonces Aarón es tu favorito porque es tu hermano. No, Adonai escogió a Aarón, y Adonai escogió a Moshe, lo llamó del arbusto, y fue Adonai el que escogió a estos hombres para que fueran profetas para su pueblo. Ya hay un detalle muy importante que tú lo dijiste, no quiero pasarlo desapercibido porque Camilo lo tocó, y si tú haces la pregunta correcta,
si hacemos una pregunta correcta, tendremos una respuesta correcta, pero si hacemos una pregunta incorrecta, tendremos miles de definiciones incorrectas, ¿verdad? Fíjate que la Torá se toma el tiempo de explicarnos que Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén, eran primogénitos. Óigame algo que le voy a compartir. Si tú lo ves desde el punto de vista legal, parece que ellos tenían la autoridad y podían también ejercer su ministerio, ¿verdad? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista legal, pues ellos también son primogénitos, tienen derecho a elegir y a hacer y a mandar. Pero hay un detalle muy importante que está en Berechit, capítulo 35, verso 22, que no se nos puede escapar de las manos. ¿Por qué Adonai se toma el tiempo de explicarnos que estos eran de la tribu de Rubén? ¿Y por qué quiere que nosotros resaltemos qué pasó en la tribu de Rubén? Leámoslo si quieren, por favor, en Berechit 35, 22, para que veamos el concepto legal que tiene lo que sucedió en la tribu de Rubén y el por qué la rebelión de ellos no tiene fundamento, porque ya se sabía lo que había pasado en esa ocasión. Dice la palabra en Berechit capítulo 35, verso 22. Aconteció que cuando moraba Israel en la tierra, en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora, los hijos de Israel fueron 12. Pero hasta ahí. Entonces, ahora vete a Berechit capítulo 49, verso 3, para que veamos la disciplina que Adonai dio para la tribu de Rubén y el por qué Adonai se toma el tiempo de decirnos, oiga, me déjenles escrito que de la tribu de Rubén estos tres están pidiendo una función que ellos ya saben que no les corresponde. En el capítulo 49, verso 3, está precisamente la bendición de ellos y dice, Rubén, es la bendición de Israel a su padre Rubén, a su hijo Rubén. Tú eres mi primogénito, sí, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, claro, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Ya ahí ya estaba establecido. Entonces embelleciste 3. mi estrado. ¿Y qué dice el 6, perdón? El verso 6, en este texto dice, en su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Wow, entonces aquí nosotros vemos que estos hombres venían entendiendo perfectamente lo que había pasado con la tribu de Rubén. Y estos hombres sabían que ya la legalidad de la función de ser los príncipes o los primogénitos no estaba en función para ellos. O sea, ya Adonai les había quitado esa autoridad de la función de ser, digámoslo, líderes principales. Entonces ya se sabía perfectamente lo que estaba pasando. Ahora, ellos querían entonces apropiarse de esa posición, pero ahora por la fuerza. Por la fuerza, correcto. Y dice el verso 2, y se levantaron contra Moshe, óigame bien, se levantaron contra Moshe. No solo se levantaron Eliab, Abiram, Datán, ¿verdad? No, ellos no solo se levantaron 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo de los varones, y la Torá se toma el tiempo para decirnos de renombre. Este es importante porque, observen, hay un levita, que es ¿quién? Coré. Ajá. Pero hay 250 hombres que lo siguen, que son rubenitas. Y esto es muy importante porque aquí nos está hablando de los hombres de Israel, líderes de Israel en general. Es decir, que aquí hay un motín tremendo, y ahí puedo decirlo de esta manera. No hay duda de que este hombre Coré tenía algo interesante. Era un hombre conocedor de la palabra, sin duda. Era un hombre que
de primera mano, había estado al frente de todo lo que está pasando desde la salida de Egipto, conoce perfectamente a Moshe, a Aarón, a sus hijos, sabe exactamente cuánto ha pasado en el monte Horeb, acaba de vivir la experiencia que sucedió con Miriam, pero era un hombre líder y por supuesto levita, y por supuesto hay algo muy interesante, era un hombre extremadamente rico. Y filosófico. Esto lo pone en una posición de poder, de autoridad, si puedo utilizar la palabra, de manipulación, pero más que eso, era un hombre que tenía una capacidad de expresión verbal, de convencer, de convencimiento a la gente, y esto es típico que podemos ver hoy. Hay mucha gente que, perdón que lo diga y lo voy a decir entre comillas y con todo respeto, incluso en un púlpito tienen una facilidad impresionante de convencimiento de una palabra que, aunque no esté escrito en la Biblia, lo hacen pasar como que la Biblia lo dice. Sí. ¿Y es por qué? Porque tienen ese poder. Usualmente se dice la labia, tiene esa labia para poner. Entonces vemos que Coré tiene la capacidad de tomar a la gente como Datán, como Abirán y a 250 del pueblo de Israel y convencerlos de qué. Atención, yo les voy a mencionar de qué los convenció, porque el texto aquí lo narra. Dice, veámoslo cómo lo narra. Dice, y se juntaron contra Moshe y Aarón diciendo, todos ellos son santos. Observen, por favor, tomen nota. Número 1, toda la congregación, toda la Keilah, todo el pueblo de Israel es santo. Ese santo aquí tenemos que colocarlo entre comillas. ¿Por qué? Porque para entrar al nivel de santidad no era simplemente porque fueran parte de Israel. Hay responsabilidades, hay misbot, hay compromisos que ellos debían cumplir. Y que perdieron, y que ellos, acordémonos que en el parashá también pasado, en los parashás pasados nos hablan de cómo ellos perdieron, el pueblo de Israel perdió esa oportunidad de servirle directamente al rey debido a la rebelión de lo que hicieron en el monte Sinaí con la cabra. El pueblo de Israel iba a ser uno de los escogidos que iban a poder hacer eso, pero perdieron la oportunidad en esa rebelión. Y una cosa importante que vale la pena notar aquí, fíjense que cuando nosotros estamos hablando de la rebelión de Coré, nosotros lo vemos como que sí, que rebeldes, ¿verdad? Qué gente tan rebelde. Pero si nosotros lo vemos desde una perspectiva hoy, yo te quiero llevar a hoy, tenemos que hacer una reflexión como gente latina. A ver, Pastora Pili, aplíquelo. Los latinos tenemos una rebeldía en nuestro corazón en contra de todo lo que se llame autoridad, ¿sabes? Nosotros que estamos aquí en Estados Unidos lo podemos plasmar mucho más claramente porque nosotros nos rebelamos en contra de las señales de tránsito en nuestros países, ¿cierto? Sí, es más fácil. Camilito no tanto porque Camilito no manejó en Colombia, pero nosotros sí. Entonces, pasémonos el stop. Por eso tenemos... Hagamos una colombianada. Nosotros nos creemos muy inteligentes, muy suspicaces, vivos, ¿no? O sea, nosotros, todo lo que nosotros podamos hacer para sacar adelante un proyecto, no importa cómo sea, lo vamos a hacer, ¿verdad? Y nosotros tenemos una posición de Coré, que a veces no nos hemos dado cuenta. Violamos las leyes constitucionales en cada momento de nuestra vida. Tenemos problemas con cualquier cosa que se llame autoridad. O sea, si el presidente dice tal cosa, nosotros decimos no, porque no estamos de acuerdo, y salimos a la calle y peleamos contra él sin saber si lo que está diciendo es bien o no. Tenemos una posición de llevarle la contraria a la autoridad. Yo creo que nosotros tenemos todos, no, yo no estoy diciendo solo yo sé que esto es algo que tenemos que arreglar todos como hermanos en Adonai, porque mira lo que dice el verso 3, y se juntaron. O sea, si tú logras juntar a un grupo de personas para leer la Torá, para ser obedientes a los misbot, para levantarse temprano en la oración de varones, para llegar temprano a la congregación, o sea, eso es un milagro. Pero si se juntan, dice, y se juntaron contra Moshe esa y palabra Aarón, hay que subrayar, contra. y le dijeron,
basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Adonai. No dijeron nada que no fuera verdad. Porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai. O sea, ellos vinieron con verdades, pero debajo traían la carta que necesitaban sacar. Cuando yo moché esto, ¿sabes que lo más triste de tener un pueblo en Adonai, que Adonai lo ha puesto a uno en autoridad para dirigir ese pueblo? ¿Sabes qué es lo más difícil? Que cuando uno llega a ese momento, uno no sabe qué hacer. Uno dice, ¿los enfrento o me agacho? Y lo que hizo Moche fue colocó su rostro en tierra y se agachó porque no sabía exactamente lo que había que hacer. Y entonces, cuando la persona que viene a atacar ve que el otro está agachado, que está su rostro en tierra, piensa que se está rindiendo. ¿Sabes que la posición más hermosa de un ser humano que sabe que está en autoridad no necesita demostrarle a nadie, yo soy autoridad? Si usted lee todo el Parashá de Coré, nunca Moche dijo, Adonai me puso como autoridad y Aarón lo puso como autoridad y ustedes tienen que someterse en la autoridad. Nunca le repitió a ellos que él era autoridad. ¿Sabes por qué? No, yo creo que ahí literalmente más bien Moshe le da pena, porque sabe las circunstancias que van a suceder debido a su rebelión, ¿no? Y claro. que no necesita pelear por su autoridad porque sabe que él está en autoridad. Ya sabemos que ya la palabra el Parashá anterior nos describía precisamente a un Moche humilde, a un Moche manso. Lo vimos con Miriam. Y evidentemente aquí lo que él está haciendo al inclinar su rostro, poner su rostro en tierra, es ponerse de rodillas y orar. Él está en una posición de oración y de clamor y de intercesión. La palabra intercesión es una palabra que no se usa. Y con todo respeto, en el tema de raíces hebreas, alguna vez alguien nos dijo, no, es que en raíces hebreas no hay necesidad de interceder, por favor. Aquí Moche lo está haciendo. Moche está viendo un problema extremadamente grave, está viendo a un levita convocando a 250 en contra del propósito del Eterno, y lo primero que él hace es doblar sus rodillas y entrar en un proceso de interceder con el Padre, diciendo, Padre, ten misericordia de estos revoltosos. Y cae a tierra. Claro, y tú dijiste al principio de la reunión de hoy, dijiste, y nace una secta, y esto es impresionante, porque es que, repito, este Core ha sido una persona que ha visto todo el proceso que Adonai ha trabajado con el pueblo. Entonces, evidentemente, él está frente a una situación. Y observen, no es una situación de carácter político, es una situación de carácter espiritual, porque lo que él dice es, ¿no es acaso toda la congregación santa? ¿No es acaso toda esta congregación santa? No, y dice, número uno. Número dos, dice... vamos por allá. Sí. En medio de ellos, dice, ahora, ¿acaso en medio de toda esta congregación no está Hashem? ¿Es que acaso todos los que estamos aquí congregados no pertenecemos al Dios eterno? Y finalmente fíjese qué pasa con la secta para lo que tú estabas enseñando. Todo el mundo empieza bien con una verdad completamente bíblica, y con todo amor y respeto, por favor, hermanos, entiéndalo. Esto tiene que ver con los concilios, esto tiene que ver con las denominaciones, esto tiene que ver con todo tipo de movimientos. Todos empiezan en un fundamento bíblico. Creemos en un Dios todopoderoso, el único, sí, perfecto. Creemos en esto, sí, la Biblia lo dice, sí, la Biblia lo dice. Pero además nosotros creemos en esto. Pero además nosotros diferenciamos de los hermanos de ese concilio y de aquellos porque nuestro propósito y nuestro entendimiento es este. Y esto es lo que ha llevado a tener hoy más de 50,000 denominaciones, que creo que estoy desactualizado en la información, pero más de 50,000 denominaciones diferentes, porque aunque empezaron con el fundamento en la palabra, creyendo que Él está con nosotros, que nosotros somos parte de la congregación, que Hashem está en medio de nosotros, terminan haciendo entonces un juzgamiento y preguntándole quién los ha puesto a ustedes como líderes, cuando ellos perfectamente saben. Dijiste, ellos saben que Moshe estuvo frente a la zarza ardiente, ellos saben que aunque Aarón pasó por una prueba en el becerro de oro, también saben que evidentemente Adonai tuvo misericordia con Aarón y lo tiene ahora en una posición, ¿cuál? En una posición la más importante que el ser humano pudiese tener sobre la tierra, el Cohen Gadol. Es una representación del sumo sacerdote, que ya en adelante veremos ese punto. Sí, definitivamente, Camilito.
Aquí donde estamos en este punto tan importante, yo quisiera solamente decirles que el verso, de uno de los versos que más me llama la atención es el verso 4. Yo creo que tú tienes que abrir tu Biblia y leerlo porque sé que Adonai te va a hablar. Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro. Cuán difícil es para un líder entender lo que tiene que hacer. ¿Sabes qué hay que hacer? Dejar en las manos del Eterno el conflicto, Camilito. Correcto. Sí, ahí digamos, y creo que esa historia la conocemos todos nosotros, la leí en este momento y vemos que aquí hay una usurpación y creo que hay un tema muy importante aquí también en la parte de lo que hablábamos en casa de Gabriel y Rico, los Morés, cuando hablaban acerca del oficio, ¿sí? En este caso no es para llamar la atención en el sentido de que Aarón y Moisés eran escogidos por Dios, tenían la posición, ellos estaban correctos en lo que estaban haciendo. Y los levitas, sí. Y estaban bien. Pero leo la historia para que ustedes entiendan por qué estoy diciendo esto. On, hijo de Pelet, había sido uno de los manifestantes, no obstante, lo cual se mantuvo al margen de estas confrontaciones. Los sabios derriban que su sabia y justa esposa lo convenció para que se retirara. No satisfecha con ello, impidió que sus colegas lo vinieran a llevar para que se reintegrara a sus filas. Ella le dijo, ¿qué provecho vas a sacar de esta locura? Incluso si Coraj triunfa, él será el Cohen Gadol y tú estarás tan sometido a él como lo estás ahora a Moshe y Aarón. O sea, ¿Por qué? en lo mismo. Sí, vas a seguir en lo mismo. Pero ahí es lo que Coraj no entendió y que creo que es muy importante entender. Claro, Adonai sabe lo que hace, Adonai por supuesto es sobre todo poderoso. Si esta rebelión por alguna razón se hubiera llevado al punto donde Moisés y Aarón ya no son el profeta o el Mesías y el Cohen Gadol, y digamos que Coraj llega a esa posición, por supuesto la posición sigue santa, sigue siendo santa, pero ya hay una persona que ha hecho usurpación. Correcto. Que es lo que vemos con Herodes, que vemos con Caifás. La oficina es santa, el lugar es santo, el lugar que Dios ha colocado, que esa posición, la función, pero sí. Él ha usurpado, y aquí esta historia por supuesto es bien interesante. Otro detalle que también es interesante en este parashá es que Coraj viene de la tribu de Leví, lo leíamos ahí, y por eso les decía que leyéramos el verso 6 cuando estaba leyendo Bereshit, porque recordemos que Jacob no maldice sus hijos, sino maldice su ira. Y algunos sabios ahí dicen, estos van a tener descendencia rebelde, van a tener descendencia de rebelión. En el verso de Bereshit capítulo 49, Génesis capítulo 49, verso 6 dice, Shimón y Leví son camaradas, un arte robado sus armas son. En su conspiración que no entre mi alma, a su congregación no te unas, oh honor mío, porque en su ira asesinaron hombres y a su antojo incapacitaron a un toro. Maldita es su ira por intensa y furia, por violenta, y yo los separaré dentro de Jacob y los dispersaré en Israel. Ahí los sabios dicen que Jacob ya estaba profetizando, lo que esta generación de estos dos haga, que no cuente conmigo. Tanto que una vez más ya en este parashá dice, oh hijos de Leví, Jacob allí, a los hijos de Leví, Moshe comenzó hablándoles a Coraj con delicadeza, pero cuando vio que se mostraba, ahí no está la parte, bueno, lo resumo. Dice ahí Jacob, que a mí no me cuenten las rebeliones que tengan estos hijos o las generaciones de ellos. Cuéntenme fuera y que mi nombre ni sea dicho en las generaciones de ellos. Tremendo, porque aquí vemos ya a un Coraj que también se levanta en contra de Moshe, y Moshe en su humildeza baja su cabeza. Y ahí ya vamos en esta historia. Entonces llegamos a la parte cuando Moshe en sí va a responder a este ataque, a este casi golpe de estado que Coraj ha traído a la mesa. Y creo que un detalle que es muy importante es que, lo decía la pastora, Moshe no se defiende, solo dice, pidámosle al Eterno que Él sea el que escoja. Y es precisamente allí donde conectamos con el verso 5. Sí. Y habló Coré y a todo su séquito. Observen que aquí Coré le habla ¿a quién?
a ese grupo de los 250 que lo siguen, a la gente que hizo oído a lo que él está mencionando, a la secta. Y esto es muy interesante. Entonces, diciendo, le habla Moshe y le dice, y habló Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Adonai quién es suyo y quién es santo. Por favor, hermano, usted nos está siguiendo en la lectura del capítulo 16 en el verso 5. Por favor, subraye la palabra Kadosh. ¿Quién es santo? ¿Quién es santo aquí, según la lectura que llevamos? Pues según la lectura que traemos, santo podría ser Moshe. Sí, pero el problema es santo podría ser Aarón. Pero es que el problema es con Aarón. Pero vamos a ver, porque todavía no lo sabemos. Tenemos que hacer la lectura con detalle para saber y buscar la respuesta. Y hará que se acerque a él, ¿a quién? Al santo. Al que él, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es él? A quien él eligiera. ¿Quién? Adonai. Al que él escogiere, él lo acercará así. A él. Haced esto. Tomaos incensarios, Core y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Adonai mañana. Esa palabra mañana aquí es una palabra muy importante que nos trae a reflexión. Mira, hermanos, esto lo sabemos y lo hemos vivido por experiencia pastoral y en experiencia personal, muchos de ustedes. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un encuentro con una persona por alguna circunstancia y la persona está alterada, extremadamente alterada, y viene probablemente con un reclamo, o viene con una situación y nos levanta el tono de voz y nos agrede verbalmente? Lo hemos vivido, de hecho, por experiencia. Y Pili siempre me dice, pero defiéndete, pero diles algo. Y yo les digo, mire, hermano, por favor, mañana hablamos. ¿Te parece si mañana hablamos? No, necesito que solucionemos la situación ahora, ya, en este momento. Y aquí la palabra nos está diciendo, y Moshe le está dando a decir a Core, le dice, por favor, hijo, tómalo con calma. Realmente no sé si estás pasando por un mal momento, no sé si estás en tus 5 sentidos, no sé si estás en un momento de depresión, si tienes alguna afección psicológica, emocional, no sé qué te pasa, pero tómalo con calma y mejor mañana regresa nuevamente y hablamos. Ese mañana significa que tienes la posibilidad de ¿qué? Tienes la posibilidad de un techuvá, tienes la posibilidad de un tikkun, tienes la posibilidad de recapacitar durante la noche y decir, wow, cometí un error, enfrenté a Moshe, estoy enfrentando a Aarón, estos son los escogidos de Dios, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo yo inferir en 250 personas más? Pero sin embargo, siguiendo esta lectura, usted va a notar que lo que él hizo fue que durante toda la noche, a esperar mañana, lo que hizo fue que visitó todo el campamento y empezó a llevar sus propuestas y a ingerir en las personas y por qué estamos en esta situación, por qué nos trajeron de una tierra, como tú decías, donde fluye leche y miel, por favor. ¿Cuál tierra donde fluye leche y miel? Egipto. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Y así es como una campaña, entre comillas, política, que las vemos nosotros hoy con tanta frecuencia, políticos haciendo acusaciones y haciendo escenas y desvirtuando lo que un día dijeron, ahora lo cambian, acomodando su comentario para el beneficio, etcétera. Entonces, vemos que aquí este Coré, totalmente aparte de entrar en un tiempo de reposo y de reconciliación con Dios, lo que hizo fue activar aún más su estrategia contra los líderes. Fíjate que cuando entramos a esta parte del Parashá, notemos algo supremamente importante. No era que Adonai no les estuviera dando a ellos una función ministerial. Era que no estaban agradecidos con la función espiritual que les había dado. Note algo muy importante, no pase desapercibido. Haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todos sus sequitos. O sea, ellos no están haciendo una usurpación. Les dice, ustedes tienen una función tremenda. ¿Por qué la están menospreciando?
Ustedes son los encargados de hacer el incensario. O sea, ustedes están encargados de uno de los grandes desafíos del campamento y es mantener el incensario puesto. Le dice, poned fuego en ellos y poned en ellos incienso, o sea, la oración. Delante de Adonai mañana. Dice, háganlo, oren, pídanle a Adonai que les dé la revelación de lo que ustedes están haciendo. Note algo importante. Todavía Moshe les está dando la clave para que si están equivocados o si están en lo cierto, en la oración, en el incensario, ellos iban a saber si estaban bien o estaban mal. ¿Cuántas veces oramos? Decimos, no, es que yo sé que Adonai me confirmó esto y Adonai me dijo lo otro, y resulta que todavía Moshe les está diciendo, si ustedes son gente de oración, ustedes sabrán que no están bien. Pero ¿cuántas veces seguimos orando por la misma situación sabiendo que nuestro corazón está en rebeldía? Y el varón a quien Adonai escogiere, oiga eso, no dice los 250, porque aquí se trataba era de escoger un sumo sacerdote que reemplazara, o sea, quitarle la cabeza a Aarón. Y dice, el santo, esto es bastante, hijos de Leví. Dijo además Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Les hace la observación que quiero hacerla hoy en día. ¿Os es poco que Adonai de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Adonai y estéis delante de la congregación para ministrarles? O sea, ¿les parece poco el ministerio que tiene? Yo muchas veces me hago esta pregunta cuando yo veo rebelión en algún líder. Cuando ese líder está en un sitio tan estratégico que Adonai lo ha puesto y de pronto el líder se doblega o se subleva contra el ministerio y no se está dando cuenta que Adonai le puso en un lugar sumamente importante para Adonai, que estás ahí porque Adonai te puso allí. A veces no nos damos cuenta. Y todavía Moshe le dice, ustedes van a tener el incensario por la mañana. Oren, entren en oración y pídanle a Adonai. Mira lo que pasa el verso 10. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Eso hizo Adonai. Procuráis también el sacerdocio. O sea, ahí Moshe entra a hacerles una confrontación de funciones espirituales. Pero habla, digamos, casi a todos los levitas, ¿no? O sea, sí, aquí está como para que está todos. diciendo, esto es por si alguno de ustedes también está pensando igual que él, les hablo al oficio de los levitas. Claro. Porque aquí lo dice, después de que le dice, mañana lo pensaremos, y él dice, es excesivo de su parte, oh hijos de Leví. O sea, sí, se exageran, se pasan. Sí, o sea, están cometiendo lo peor que ustedes pueden ser porque Adonai les ha dado un sitio muy importante y ustedes están menospreciando el sitio que les di. ¿Sabes? Cuando, por ejemplo, hay una mujer de oración, mire, permítame salirme un momentito del tema para dar un ejemplo. Hace muchos años atrás di este ejemplo y lo traigo a colación en este momento. Había una maestra, una mujer muy de años, digamos una señora ya de años, una abuela de unos 80 años, que ella tenía a su cargo el ministerio de los jóvenes de la congregación. Y ella, cada vez que entraba uno de los jóvenes, ella tenía la foto de ese joven y ella tenía a su cargo ese ministerio de trabajar con ellos, pero ellos la menospreciaban a ella. La veían como una anciana de días, como alguien que no tenía ninguna importancia para ellos. Pasaron muchos años y ella era la anciana de la congregación, digo, la líder de jóvenes, de esos jóvenes. Pero pasaron los años y cuando esos jóvenes crecieron, un día se encontraron con esa anciana que todavía ya era más anciana. Y ellos vinieron donde ella y le dijeron, ¿tú te acuerdas de mí en tal sitio? Yo estaba en tu salón de clase. Y ella les decía, claro que sí, me acuerdo de ti. Aquí te tengo en mi muro de oración. Y ella sacaba las fotos de cada uno de sus jóvenes por lo que ella estuvo orando durante muchos años por ellos y lo que llegaron a hacer después por esas oraciones. Entonces esto traigo a colación para decirles, no menosprecies el ministerio que Adonai te ha dado.
Hay gente que Adonai la tiene como vasijas escondidas o en solo oración. Y de pronto nadie te ve. Y tú dices, no, a mí nadie me está cortejando, o a mí nadie me está ayudando, o a mí nadie me tiene en cuenta. Y resulta que Adonai te está diciendo, pero yo sí te tengo en cuenta lo que tú estás haciendo. Ajá. Me vale oro lo que tú haces por esos niños. Me vale oro lo que tú estás haciendo por esos jóvenes. Me vale oro lo que tú estás haciendo por la congregación. Eso se llama. Entonces Moshe viene y les dice, tú no estás entendiendo que Adonai te entregó una función y que esa función es súper importante. ¿Sabías que en el cielo es la función más importante del cielo, donde está el altar del incienso y cada oración sube como olor fragante al trono de Adonai? Apocalipsis capítulo 5 lo dice. No menosprecies el lugar donde Adonai te tiene en este momento. Verso 11. Verso 11 dice la palabra del Eterno. Espérate porque me Por cambiaste tanto, Ajá. tú y todo tu grupo y todo tu Toda tu séquito y secta. toda tu congregación y toda tu secta sois los que os juntáis contra Adonai. Y aquí hay que parafrasear esto con Y en cuanto a mucho Aarón. cuidado, mis amados hermanos, porque aquí hay una expresión extraordinariamente importante, un rema, realmente. Observen. Moshe le está hablando a Coré y le dice, tú y toda esta gente están retando, están yendo en contra de Adonai. Por favor, ¿quién está en contra de Adonai? No, aparentemente ¿Quién está en nadie. contra de Adonai? Pues Coré, Satán. claro. Satán es que está siempre en contra de Adonai. Entonces, si Satán está en contra de Adonai, veamos aquí algo muy importante. ¿Qué papel está representando Coré en este momento? Hasatán. Está representando la figura de Hasatán en contra de Adonai. Aquí lo dice, por tanto, tú y todo tu gente sois los que juntáis contra Adonai. Entonces, vemos que Coré aquí es una tipología, como tú decías, ese hijo rabioso, la ira, la contienda. Vemos que aquí Coré está representando a Satán y por supuesto vemos también que Satán lo que está queriendo tomar es ¿qué? ¿La posición de qué? Eso De sí. sumo trono. sacerdote, es decir, sumo sacerdote que representa a quién? A Yeshua Yeshua. Hamashiach. Observen que aquí está claramente especificado que Coré, que representa a Satán, Sí. quiere tomar el lugar del Cohen Gadol, del sumo sacerdote que es Yeshua Hamashiach. Claro. Y eso lo vamos a ver desde este tiempo, desde el principio y lo veremos hasta el final. cierre. Toda la Biblia nos habla de este texto del verso 11. Pues Aarón, ¿qué es para que contraríes contra él? ¿Por qué murmuráis de Aarón? ¿Cómo lo ¿Cuál es el defiende? problema que tú murmures de mí o que murmures de Aarón? Si nosotros, ¿quiénes somos? Pues nosotros somos personas simplemente para servir. Nosotros venimos para adorar a nuestro Adonai. Nosotros vivimos de la misericordia del Padre para con nosotros. ¿Ustedes qué sacan con murmurar de nosotros? Pero es que ustedes no están murmurando del pastor. Ustedes no están murmurando de la congregación. Ustedes están haciendo la shonara nada más ni nada menos que contra Adonai. Eso es extraordinario. Y Mandó envió Moshe a llamar a Datán y Datán. Abiram, hijos de Eliab, mas dijeron, no iremos allá. No Wow. ascenderemos. Bueno, Y es Imagínate. Y es verdad, porque nunca van a subir, de ahí van a bajar. Es Buenísimo, verdad, sí. Entonces, el verso 13 dice, ¿acaso no basta que nos hiciste subir de una tierra que emana leche y miel para matarnos en el desierto como para que procures dominarnos y seguir dominándonos incluso más? Además, no a la tierra que emana leche y miel nos has traído, ni nos has dado heredad, campo y viñedo, incluso si los ojos de aquellos hombres sacas, no iremos. no subiremos, sí. No iremos, dice acá. Y se afligió Moshe sobremanera y dijo a Hashem, no favorezcas su ofrenda. O sea que lo que ellos iban a hacer del incenso, Incensario. Incensario, sí. Moshe les dice, y se afligió Moshe, ahí sí dice Moshe, hablaron mal de la tierra, Hasta hablaron aquí llegó. mal, hasta aquí llego, y dice él, y se afligió Moshe sobremanera y dijo a Hashem, no favorezca su ofrenda, pues ni un burro he tomado, o sea, yo soy limpio delante de tus ojos, yo ni he tomado nada para ofrecerte delante de ti, de lo que las ofrendas que ellos les van a traer, ni le he hecho mal a siquiera uno de ellos.
Qué tremendo, porque aquí ya Moshe está comenzando a llegar a sus límites, aunque es un hombre humilde, aunque lo hemos hablado de esta manera. Moshe aquí entiende que tiene que defender la promesa que Adonai le ha hecho a Abraham, Isaac y Jacob de la tierra, porque de la tierra de Eretz Israel no se habla más. Hasta ahí llegaron. Observen que en esos dos textos que acabas de leer, el versículo 13, perdón, y el versículo 14, este es interesante porque menciona esa tierra. Dice, ¿acaso tú nos sacaste de la tierra donde fluye leche y miel de Egipto para traernos a una tierra donde fluye leche y miel y ni siquiera nos has entrado a ella? Y así saques a los hombres de esas tierras, igual no entraremos. Entonces, estos dos versos, yo quisiera detenerme, no puedo, solo quiero decir esto para mencionarlo porque esto es apasionante, definitivamente. Sí. Miren, para Coré, el mensaje que les transmite a la gente es, nosotros en Egipto lo teníamos todo, acuérdense que este era un hombre rico. Uh-huh. Él podía seguramente en medio de su condición de esclavo, pero tenía ciertos privilegios. ¿Sí? A lo mejor él comía bien, que la tribu de Leví siempre fue pero sin embargo noten esto. Sí, él le dice a la gente, nosotros, ¿por qué no volver entonces? Regresemos a nuestra tierra. Allá fluía leche y miel también. Ahora nos han traído a una tierra de promesa donde fluye leche y miel que ni siquiera nos han llevado, que ni siquiera vamos a llegar, que ni siquiera sabemos para dónde es que vamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto lo quiero traer al medio hoy en este sentido. Hablemos de las raíces hebreas. Cuando a las personas hoy en el proceso de transición de una congregación cristiana, por ejemplo, al proceso de raíces hebreas, inmediatamente todos vienen a sobre la persona y le dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Que te vas a ir de esta tierra donde fluye leche y miel a una tierra donde te dicen que fluye leche y miel. Si allá no hay leche y miel, la leche y miel está es aquí. ¿Por qué? Porque todos quieren amar a Dios, pero al pueblo le cuesta obedecer a Dios. Entonces, nosotros, y usted de los que se congrega los sábados, pero ¿por qué? Si es que nuestra reunión es los domingos. Bueno, porque la Torá lo enseña, que es el Shabbat, etcétera. Entonces, esta presión que está haciendo Corea es influyendo en la gente de manera emocional y psicológica, diciéndole que hay dos tierras. Pues aquí, si allá va a fluir leche y miel, en Egipto también había leche y miel. Es un poco interesante porque uno trata de pensar en la historia, ¿verdad? Porque cuando hay un grupo de personas unidos en una misión, es como que a veces ni escuchamos la estupidez que el líder malo está diciendo. Porque si fueran nosotros, digamos, la gente de una clase menor, digamos que Corec sí era un hombre pues de mucho dinero, pues la otra generación hubiera dicho, leche y miel en Egipto. ¿De dónde y se lo creen. Y se lo creen y dicen, así haremos. Como esas fotos en internet, haremos. Pero literalmente no era así. O sea, Dios había sacado a un pueblo de esclavitud de Egipto a Eretz Israel, los acabó de llevar al punto central como hablamos el parashá pasado, y aquí viene una rebelión grande también del pueblo, el cual no se les permite entrar. Para avanzar un poco, porque ya se nos está yendo los minutos, aquí pasa algo que creo que es muy interesante también hablar. Si me pueden ustedes decir exactamente dónde está, porque son tantas cosas que se leen, pero Adonai le dice, Adonai por medio de Moshe les dice a todos, aléjense de las casas. Sí, el verso 26. Y habló a la congregación. Primero le dice, apartados de esta congregación porque los voy a consumir a todos. Sí, pero el verso 26, el verso 26 habla de detalle. Y él habló a la congregación diciendo, apartados ahora de las tiendas de estos hombres malvados impíos, y no toquen nada de ellos. Ahora, ahí está regresando, acordémonos de los parashás de Leshon Hará. ¿Se acuerdan ustedes cuando la mujer venía entre el sacerdote? Contaminación. La casa también podía salir contaminada. El sacerdote iba a la casa, hacía un tipo de pruebas de esta casa, casi como ADN. Veía que las paredes, los utensilios estaban llenos de esta enfermedad. Y si la casa literalmente la casa quedaba que no se podía, se destruía. Sí, claro. Y aquí se habla y que no toquen nada de ellos para que no sean consumidos todos por sus pecados. Y lo hemos hablado, lo hablamos en ese parashá, me recuerdo muy bien. Cuando hablamos mal en nuestra casa, no solo nuestras palabras afectan en sentido malo de Leshon Hará,
sino también nuestra casa cae Se en contamina. maldición. Wow. Y lo dije, literalmente me acuerdo muy bien de este momento, mesas de iniquidad, mesas, y también te pedí la cita bíblica y no me acuerdo, mesas donde se han prestado, salas donde se han prestado la atención, Timoteo. lugares adentro de la casa donde se han prestado para hablar mal acerca de alguien. Y la casa también sufre. Aquí le dicen, no toquen ni nada de lo que está Todo en estas contaminado. casas, porque todo sale contaminado debido al leshon hara. Así que tenemos que tener un tiempo de limpieza en estas casas. Si se ha hablado mal acerca de alguien, no solo de un líder, estamos hablando de cualquier persona. Si en tu casa se ha prestado para abrir las puertas, para sentarte, para tomar café, para hacer todas estas cosas, tenemos que a veces preguntarnos, oye, ¿qué es lo que pasa en mi casa? Yo ahora estoy en la Torá y esto todavía sigue pasando en mi casa. Bueno, ¿qué pasó en tu casa antes? ¿Hubo en tu casa reuniones de Coraj? ¿Hubo reuniones de división en tu casa donde prestaste tu sala, prestaste tu lugar para hablar en contra de alguien? Porque todavía hay consecuencias y tenemos que tener Contaminación. tevilá en estas casas Claro. también. Perdóname, déjame decir esto que mencionaste algo muy interesante, Camilo. Yo quiero tomarlo, que no se me pase por alto. Tú dijiste, ¿cómo es posible que un líder o una persona de influencia mejor, bueno, es un líder, diga cosas que no tienen sentido, Y que no son todavía verdad, y sin embargo otros, La enseguecidos, se lo creen? Se lo creen. Y lo traje a colación y lo quise repetir por lo siguiente. Mira, esto es tan interesante. En el año 1978, tal vez tú lo recuerdas por las noticias, el día 18 de noviembre, el día 20 de noviembre de 1978, en los Estados Unidos se ocurrió una masacre, un suicidio colectivo, 900 personas, seguidores de una secta religiosa de origen norteamericano, la Iglesia del Templo del Pueblo, fundada por el reverendo Jim Jones, asesinan al congresista estadounidense Leo Ryan y a toda su comitiva, y horas después, en el poblado comunal de Johnstown, se suicidan más de 900 miembros de una misma, entre ellos 200 niños. ¿Por qué? Porque un líder formó a un grupo de personas y les decía, estamos en el fin del mundo, el mundo va a terminar, es tiempo de morir, y se suicidaron. Y aquí vemos la incidencia de Coré influyendo sobre el pueblo y la manera como él está preparando a toda esta gente en contra de Moshe, escogido por De la Dios, voluntad. de Aarón, escogido por Dios, y nada menos, como lo leímos en el texto anterior, en contra del mismo Adonai. Una de las cosas más tremendas de nosotros como seres humanos es que Yeshua nos dio una palabra contundente. Dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que la aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y yo quiero decirte algo en este parachá de hoy. Solo muriendo a nosotros mismos es que podemos verdaderamente entender la verdad de Yeshua. ¿Por qué digo todo esto? Porque fíjate que viene la parte donde Adonai los consume. Se abre la tierra literalmente y vivos se los traga. Y es importante, no voy a decir nada, solo una pequeña cosa. Dios, Adonai, causa que la tierra se abra. Ah, Para no. las personas que dicen, no, los eventos naturales que pasan en la tierra. No, aquí es Adonai el que está mandando el juicio. Óigame, frente a la comunidad de Israel, Todo Israel. Adonai hace que ellos vean el juicio que vino por haber tocado la función del Cohen Gadol que representa a Yeshua, ¿verdad? Acuérdense que en Apocalipsis hay un juicio para todo aquel que se metió con Yeshua. Y en Apocalipsis 18 dice, salgan de él, pueblo mío. Pero nota algo. Yo digo, con todo lo que Adonai nos muestra, enseñándonos el principio, y tú vas al verso 41, y uno dice, no, aprendieron la lección. El día siguiente, aquí no dice que fue un año después o un mes después. No, estaba fresquitico el juicio. día siguiente. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel Murmuró. murmuró La Shonará.
contra Moshe y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerto al pueblo de Adonai. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moshe y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Hashem. Amén. Póngale mucho cuidado a la nube, porque está muy relacionada con el arrebatamiento. Ujú. Porque yo ya enseñé esa parte muy claramente, que ha sido tan mal enseñada en la Reforma. Y vinieron Moshe y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Adonai, no dice que Moshe, Adonai habló a Moshe diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en el momento. En un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. O sea, Esa palabra es extraordinaria. a mí me parece tan impresionante la Esa posición de ellos humildad. dos. Ellos lo único que tenían que hacer era: ¿qué vamos a hacer? Vamos a postrarnos. Y dijo Moshe a Aarón: toma el incensario otra vez. O sea, que es que la oración, la intercesión tiene un poder tan impresionante. Uy, pero es que ahí ese verso es tan importante porque dice, Sí. y dijo Moshe a Aarón: toma el incensario y coloca en el fuego, pero está diciéndole como que, amigo, vaya, corra, haga Corra, esto, pero porque lo más si usted no pronto pone posible, ese fuego, y pon morimos incienso, todos. y ve Fíjate que no le rápido a la dice- congregación y expía por ellos, pues estalló, o sea, hasta aquí Ya. llegó la ira de ante la presencia de Hashem, se ha desatado la La- plaga. Sí, Sí. Pon ese título ahí y no lo pases tan rápido en la lectura. Ve y pon en el fuego del altar, Sí. el fuego santo, O sea, ve a el fuego interceder. santo. Le dice: eso fue lo que hizo mi amado Yeshua para detener que Adonai no nos consumiera. Le fue a la cruz del Calvario. Y si Yeshua no corre a la cruz del Calvario, sino dice, una noche antes, Hasatán le dijo: olvídate, es el hijo de Adonai, no te metas con este pueblo. Dice, y cuando dice que Adonai, cuando dice que Yeshua le coloca el pie a la serpiente, ¿verdad? Para poderla detener, y él decide ir a la cruz del Calvario. Si Yeshua no llega a la cruz, Adonai nos pulveriza a Ujú, todos, absolutamente. amados. Esto es lo mismo que está pasando acá. Le dice: corre, Aarón, toma el incensario y pon el fuego en el altar, y sobre él pon incienso. Ya, ahora mismo, ora. Y mira lo que dice. Y dice, y hace expiación por ellos. O sea, Y aquí, hace expiación. expiación. O sea, les dice, Yom Kippur. Les dice, definitivamente el pueblo necesita expiación. Y entonces tomaron el incensario como Moshe le dijo. A mí me da mucha risa porque aquí no se lo dijo Adonai, sino Moshe. Sí, porque ahora ya está actuando en la profecía. Exacto, y dice, y corrió en medio de la congregación, y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, y puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Tremendo ministerio de oración era el que tenía Aarón. Tenía un ministerio tan poderoso, respetado, confirmado. Ya más o menos adelante el pastor, me imagino que ya para lo que él va a dar en la enseñanza mañana, prepárese, el pastor les va a dar una enseñanza de la vara que reverdeció tremenda, porque tiene que ver, y los que murieron en aquella mortandad, óigame, murieron 250 Sí. En esta en la 14.000. anterior, y en Sí, esta 14.000. 14.700 sin los muertos. Ajá. Por la rebelión de Corea. O sea, que con los muertos y con la rebelión de Corea son 14.950. 14.950, sí. Mira, pasamos por alto algo que yo creo que el tiempo se nos está agotando y quiero mencionarlo, porque en el verso 30, allí mismo donde estamos, del capítulo 16, dice: mas si Adonai hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, porque fueron todas sus pertenencias, Sí, sí, las lo dijo familias. Camito. Y hay que resaltar algo: los hijos de Coré Los no pequeñitos. estuvieron allí. Ah, no, sí, claro. Es muy importante que los hijos de Coré vieron a su papá en medio de esta situación, y los hijos dijeron: pero papi, ¿por qué está haciendo esto? Pero papi,
pero yo no sé qué pasa con papá. Los hijos de Coré no participaron de esta situación y ellos se libraron. Se libraron tanto que es importante recordar, cuando estamos viendo ahora el estudio de los Salmos, nos daremos cuenta que los hijos de Coré aparecen precisamente en los Salmos y es muy importante ese punto. Ahora dice, descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Adonai. Y miren este punto, en el libro de Judas, en el verso 11, voy a leer este texto, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Miren el verso 13. Estoy en Judas. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, para Coré y para todo su séquito y familia y todos los que participaron en esta condición. La palabra dice que para todos ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y para concluir el parachá de hoy, hágame el favor. El pastor casi me acaba aquí con el escritorio. Quiero compartirles algo hermoso. En medio de todo lo difícil que está este parachá, en medio de todas las lecciones tan impresionantes, todo no es malo en la generación de Coré. ¿Por qué, pastora Pili? Se tragó a Coré, se tragó a su séquito, pero Adonai siempre saca algo bueno de lo malo. Y se levanta en la generación de los hijos de Coré un levita que llegó a ser el profeta Samuel. Claro, por supuesto. Así que Adonai nos muestra lo contrario, lo terrible, lo que es abominación ante él, y levanta un profeta de una estirpe espiritual para glorificar su nombre. Eso me llama mucho la atención. Y es importante, digamos, en Bamidbar capítulo 18, porque una vez más la Torá se toma el tiempo, y Hashem se toma el tiempo una vez más de darle otra vez la promesa a Aarón. Por si el pueblo se les olvida, aquí en Bamidbar capítulo 8 está la reiteración del deber de Aarón una vez más. La familia, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo portarán la iniquidad del santuario, y tú y tus hijos contigo portarán la iniquidad de su sacerdocio, y asimismo tus hermanos, la tribu de Leví, el clan de tu padre. Y comienza una vez más la promesa para Aarón, lo importante del Cohen Gadol, y como para que el pueblo también entendiera que la usurpación no era algo que le agradara a Adonai. Ahora, para comparar también, Yeshua mismo nos habla acerca de esto y nos dice, digamos, lo que hizo Moshe, de bajar su mirada en humildad. Nos dice, oren por sus enemigos. Claro, Mateo. Y también, digamos, nos muestra su humildad en el sentido de bajar su rostro, nos muestra el servir, el servicio. La humildad. Mateo capítulo 23, verso 12, nos habla de el bajar, el ser humillado será enaltecido, el que baja su mirada. Y en Mateo capítulo 26, verso 39 nos dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Por eso necesitamos subir de nivel, y es que esa es la estrategia, orar por el enemigo. Es muy importante porque eso muestra un nivel alto. Yo quiero cerrar con este texto. Dice en el libro de primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Atención, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 20.
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Baruch Hashem. Amén. Baruch Hashem. Hakadosh Baruch Hu. El Santo piadoso, bendito es. Baruch Hashem. Bueno, yo creo que muy apasionante el tema de hoy. Creo que el pastor Alfaro mañana va a darnos una tremenda bendición con la vara de Aarón y nos va a deleitar en ese parachá. Les voy a dar vara. Nos van a dar vara, Baruch Hashem. Bueno, un shalom para sus vidas, que Adonai les bendiga, que Amén. tengan una tarde de bendición en su Shabbat, que sea una tarde de familia, porque somos parachá en familia. Para la familia. Y la unción del Santo está con nosotros. Aleluya. Amén. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom. Israel, Adonai.